¿Qué tal, cuchufletos? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabes, suscríbete a este canal, es totalmente gratuito y dale al like. También puedes seguirme en otras plataformas, en otras redes sociales como son Instagram y Twitter o el actual X. Bueno, hemos estado estos días, 2 días, la verdad que es que me duele hasta la tripa y todo, en la inauguración del Bernabéu Market, bueno, inauguración para invitados, pero a partir del lunes, en teoría, si no falla nada, se abren ya las puertas al público y la gente, los aficionados, pues quien quiera pasar por ahí, pues podrá disfrutar de toda esa gastronomía, diferentes puestos, diferentes marcas, diferentes compañías que hay en cada sitio de ese lugar. Pero después de salir de ahí vimos que coincidía perfectamente con el día en el que recibía Kylian Mbappé la bota de oro por parte de Florentino Pérez. Hicieron un acto aquí en el Santiago Bernabéu y nada más salir pues vimos esto en las pantallas mágicas de las puertas de acceso del Estadio Santiago Bernabéu y también aquí en el acceso al palco de honor. Imagino que la gente que estaba invitada a ese evento pues entraría por aquí y lo primero que veía nada más entrar al estadio era esto: enhorabuena Mbappé, bota de oro 2024-2025, a la izquierda la bota de oro y a la derecha el gran mágico y el gran francés que está rompiendo récords, que está la verdad pues en un momento muy bueno de forma y que próximamente pues ganará el Balón de Oro si sigue así. Si no se lo roban pues lo veremos en los próximos años. Ojalá que si siga así pues lo pueda conseguir. Después de esa discordia, después de lo que ha costado que venga al Real Madrid, hasta incluso aquí en el canal pues ya estábamos hartos de ese sí, ese no, ese sí, ese no, ese tira y afloja, que al final pues casi nos enfadábamos con él y todo, pero luego resulta que pues bueno, ya como sabéis está jugando en el Real Madrid, ya lleva 2 temporadas, bueno, 1 y media, y como digo, pues está jugando bastante bien y está consiguiendo muchos premios. Pero a la que dimos la vuelta vimos eso, pero también os quería enseñar, bueno, básicamente el contexto de este vídeo, que es que hicieron esta noche, esta última noche, hoy juega el Real Madrid contra el Valencia, y han hecho pruebas de iluminación, lo que yo creo que llevan haciendo bastante tiempo en el Estadio Santiago Bernabéu, no solamente días de partido, sino los días normal, cuando ya cierra el Tour Bernabéu, que ahora veréis que ya no pasa nadie por la zona de banquillos y demás, y hasta incluso por aquí, entre la grada alta y tribuna, pasan pues los aficionados, la gente que está visitando el Tour Bernabéu, y aprovechan a, cuando ya salen de ahí, realizar esas pruebas de iluminación en el interior. Ya sabéis que previo al partido siempre realizan un show de iluminación, pero no sabemos si eso será el definitivo. La verdad que es increíble, brutal, que hasta incluso, mira, ahí empieza, que hasta incluso los partidos de liga tienen unas animaciones en los videomarcadores y luego los partidos de Champions tienen otras animaciones. Imagino que al durar poco pues estará todavía en pañales, estará todavía en pruebas, y esto lo que hacen es que cada día o hasta incluso diferentes días realizan pruebas de iluminación para poder extender todo ese juego de luces que realizan los partidos. Fijaos ahí, es verdad que no vemos directamente los focos, pero nos podemos imaginar lo que están realizando. Fijaos cómo refleja perfectamente tanto en la grada como en el césped. Y obviamente no había música, no acompañaba la música, pero esto lo acompañarían con la música para que quede más espectacular. Ahí está. Fijaos las pantallas, las televisiones que también tenemos en tribuna, que eso es lo nuevo también, novedoso en esta zona. Esa es la Plaza Mao, estamos en la Plaza Mao, y desde ahí, pues bueno, si por lo que sea no está pasando nada interesante en el interior, pues te dejan esas pantallas para que puedas divisar lo que están proyectando o lo que están enseñando. En este caso, pues vídeos del hipogeo, hasta incluso vídeos del Real Madrid, diferentes goles, o hasta incluso hay veces que Real Madrid Televisión, pero no conectan, no habilitan el sonido. Aquí también tenéis la posibilidad de ver el interior, justo pues de noche ya en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. Cuando se apagan las luces pues se ve mucho mejor esas zonas donde requiere ese mantenimiento, y hasta incluso reforzar toda esa zona de crecimiento del césped donde parece que le cuesta o donde parece que ha sufrido algún tipo de deterioro o daño. Y tenemos 3 lámparas ultravioleta en la parte de la portería del fondo sur, ahí a la izquierda, una pequeñita parece,
Otra en la banda, aquí abajo a la izquierda, en la esquina izquierda, ya un poquito más centrado, pequeñita. Y otra en la zona también de banquillos, esa bastante grande, la verdad. Y luego en el centro me parece que son esas estaciones meteorológicas que colocan en el césped del Santiago Bernabéu. Un césped, la verdad, que hemos visto esta temporada que está mucho mejor. En teoría lo quieren cambiar ahora para diciembre, pero no sabemos si lo van a hacer al 100%. Pero sí lo que nos hemos dado cuenta es que se sigue notando bastante la diferencia entre bandeja y bandeja. Ya sabéis que tenemos 6 bandejas de césped retráctil y entre cada una de ellas seguimos viendo esa línea que es el corte entre bandeja y bandeja. Ese corte que delimita, por así decir, el tamaño o el ancho de la bandeja con la contigua. Y como podéis observar en esta imagen que ampliamos un poquito más, se nota muchísimo todavía el corte. No sabemos si eso lo van a subsanar, lo van a arreglar o resolver, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que esta temporada se sigue viendo un montón. De momento parece que ningún jugador se queja de esos cortes que tenemos entre bandeja y bandeja. Parece que no es que se cuele mucho la pelota por ahí, parece que no es que se cuele mucho la bota del jugador. Parece que nos hace más daño a nosotros, los que vemos regularmente las obras o los vídeos del estadio, que hasta incluso a los mismos jugadores que juegan en el estadio Santiago Bernabéu. Quizá pues sea más un problema para nosotros, para los que vemos los vídeos, que para los mismos jugadores cuando juegan aquí en el estadio. Así que, bueno, ya sabéis que todavía entre comillas está todo muy verde, nunca mejor dicho, pero yo confío que eso lo van a arreglar. Obviamente todo en esta vida da problemas, pero ya sabéis que cada problema tiene su solución y los jardineros del Real Madrid ya sabéis que lo hacen bastante bien y encontrarán la solución. Ahí estábamos viendo las últimas pruebas antes de que lo apagasen completamente. Creo que lo dejan completamente a oscuras. Pero lo bueno de Plaza Mau es que han habilitado una zona, no la he enseñado, no la enseño en este vídeo, pero han habilitado una zona, hasta incluso han quitado mesas. En la parte más cercana a esta grada de aquí, a tribuna, dejaban mesas para que la gente pudiese disfrutar de su consumición, pues viendo pues unas preciosas vistas al mar, como siempre digo, unas preciosas vistas al interior. Pero como digo, pues justo un poquito a la izquierda donde estoy grabando en estos momentos, han habilitado, hasta incluso han puesto un cartel de Plaza Mau para que se note bien en la foto que te estás haciendo, el turista que venga a hacerse una foto, que es Espacio Mau, pues han quitado una mesa para que puedas disfrutar sin molestar, porque hay mucha gente que, bueno, que viene aquí a hacerse fotos y como había muchas mesas en la línea de tribuna, pues toda esa gente que se quería hacer foto pues, estorbaba, por así decir, o molestaba más bien a las personas que estaban tomando algo. Así que muy importante visitar Plaza Mau para tomarte algo con estas increíbles vistas. Ya sabes, si vienes aquí, parada obligatoria. Al igual que también es obligatorio, con mucho gusto, que te suscribas al canal y que dejes tu like. Nos vemos pronto. A la Madrid.